Hoy en Infactualidad nos acompaña David Jiménez, periodista, colabora con The New York Times y ha sido reportero de guerra, corresponsal y director del periódico El Mundo. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, un gusto estar con vosotros. El periodista nos la ha concedido con motivo de su participación en el Congreso de Periodismos Emergentes que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información. Queríamos comenzar en relación a este congreso preguntándole por uno de los temas tratados. ¿Cuáles cree que son las debilidades y las fortalezas del periodismo? Bueno, el periodismo ha pasado por unos momentos muy complicados en los últimos años. Se podría decir que hemos vivido un tsunami, ¿no? Sobre todo a partir del año 2008, que con la crisis económica y el cambio de modelo y la aceleración de la transformación digital, los periódicos y las televisiones vivieron un momento de crisis muy fuerte, de transformación, de necesidad de empezar a cambiar muy pronto, cuando en realidad el periodismo, si uno se fija, pues apenas había sufrido cambios en décadas, y en el caso de los periódicos se podría decir que incluso en siglos, ¿no? Los periódicos se hacían siempre igual, más o menos, ¿no? Enviabas a los reporteros, ellos venían, luego publicabas las noticias, bueno, pues en las imprentas se imprimían los diarios y luego pues se distribuían, ¿no? Y eso cambió radicalmente con la llegada de Internet y nos pilló desprevenidos y también muy resistentes al cambio a los periodistas, ¿no? Los periodistas normalmente son poco dados a que les cambien la manera de trabajar. Y ahí es donde yo creo que nos metimos en un pozo sin fondo del cual todavía no hemos salido del todo. Si a eso le añades, dentro de las desventajas y las dificultades, pues una crisis moral y ética del periodismo, es decir, el hecho de que perdiéramos la confianza de la gente a la que informamos porque no estábamos siendo todo lo rigurosos, lo creíbles, lo éticos que deberíamos, en un momento en el que durante décadas, además, los periódicos, las radios, las televisiones de España, pues habían creado unos vínculos muy poco saludables con el poder económico y el poder político, y con la independencia de los medios comprometida, pues claro, ya eso es un cóctel imparable para esta gran crisis que hemos sufrido. Bueno, eso es un poco el resumen de las cosas que van mal. Pero es verdad que con los cambios también llegan grandes oportunidades, y lo hemos visto también. Nos encontramos un momento en el que 4 estudiantes de una universidad pueden perfectamente crear su propio medio. Esto, que para la gente joven les parece una cosa obvia, ¿no? Puedo montar un blog, puedo montar un podcast, puedo montar muchas cosas. Cuando los de mi generación empezamos en periodismo no era así. Era dificilísimo porque necesitabas muchos recursos para montar tu propio medio. Entonces, hoy vemos, ¿no?, como nuevos medios han surgido. Hay periódicos que apenas existían hace unos años, como el Diario.es, el Confidencial, la revista 5W en periodismo internacional, que no existían y que ahora están ahí, ¿no? Y yo veo cada vez más a gente joven haciendo proyectos nuevos, de podcast también, de streaming, de webs, y yo creo que ahí hay un gran futuro, ¿no? Y ahí hay fortalezas en cuanto a que se va a renovar el periodismo, y yo espero que la gente joven pues mejore lo que hemos hecho los de mi generación, sobre todo desde el punto de vista ético, moral y de credibilidad, porque para que el periodismo tenga futuro en los próximos años, el primer paso sin duda es volver a ganarse la confianza de los ciudadanos. Continuando con otro de los temas tratados durante el Congreso, ¿cree que la polarización política que se sufre ahora mismo en España se ha contagiado a los medios o realmente estaban ya polarizados anteriormente? Sí, o fueron los medios, ¿no?, los que contagiaron esa polarización al público, ¿no? Eso es un gran debate, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que
hay un poco de las dos cosas, ¿no? Por una parte, vivimos en un país que tradicionalmente ha sido muy polarizado, donde las dos Españas siempre han estado enfrentadas. De hecho, nos matamos entre unos y otros en la guerra civil no hace tanto tiempo, y que los medios no han contribuido a crear un ambiente de debate sosegado, tranquilo, moderado, que podría haber ayudado a reducir esa polarización. En vez de hacer eso, yo creo que por beneficio y porque es más fácil y porque es un camino que trae algunos beneficios, por ejemplo, económicos y de audiencia, yo creo que los medios han sido, salvo excepciones, muy irresponsables en alimentar esa polarización, en echar gasolina informativa a lo que ya es un incendio, ¿no? Y es muy peligroso. Yo creo que un medio de comunicación tiene que ser un espacio de debate de las ideas, tolerante, abierto a la discrepancia, ¿no? Porque yo creo que eso enriquece un medio de comunicación y una sociedad. Y que deberíamos ser un motor de moderación, no empujar a que haya más crispación, más odio, más resentimiento en la sociedad. Y ahí es donde yo creo que una generación de periodistas jóvenes que va a salir, espero que ayude a cambiarlo, ¿no? Porque también es verdad que la gente joven, pues bueno, yo creo que es más tolerante de lo que ha sido mi generación y la generación más mayor, ¿no? En general tenéis ideas más abiertas, aceptáis con mucha más naturalidad muchas de las cosas que a gente más mayor le puede costar, ¿no? Y yo espero que haya ahí una contribución y que los medios en algún momento den un giro hacia esa moderación y ese espacio abierto y tolerante de debate. Continuando con este tema, ¿cree que realmente hay futuro para la prensa española separada de esta polarización? Es decir, que no se relaciona automáticamente a X medio con X ideología. Bueno, ahora es muy triste ver a los medios de comunicación arrojarse en una de las trincheras de las dos Españas, ¿no? Todo el mundo sabe en España de qué pie cojea ideológicamente cada medio. A mí me gusta que cuando leo una información no saber si el que la ha escrito es de derechas, de izquierdas, si apoya a un partido u otro, ¿no? Eso es, yo creo, lo mínimo que se le puede pedir al periodismo, ¿no? Que informe desde un folio en blanco, sin prejuicios, sin condicionantes, sin dependencias. Y yo creo que ahí tenemos un larguísimo trecho por recorrer para mejorar las cosas, ¿no? Uno de los riesgos es que en medio de la crisis, periódicos, radios o televisiones apuesten su supervivencia a crear más polarización y a tener una audiencia militante, ¿no? Sin grises, ¿no? A la cual lo único que haces es informarle de lo que ellos quieren escuchar. Eso es muy arriesgado, ¿no? Yo creo que una de las obligaciones del periodismo es enfrentar a la gente a verdades incómodas que a lo mejor no coinciden con su ideología, pero es nuestro deber hacerlo para tener bien informada a la gente, ¿no? De un punto de vista honesto y no condicionado simplemente por el partidismo. Y ahí, bueno, yo creo que España flaquea con respecto a otros países. Según los últimos datos conocidos, las suscripciones a los medios de comunicación han aumentado. ¿Cree que los lectores eligen a los medios porque coinciden con su misma ideología o simplemente por información? A día de hoy, los límites de los modelos de suscripción están precisamente en lo que tú comentas. Yo creo que una mayoría de los periódicos apuestan por una suscripción militante. Y eso es muy peligroso, porque claro, nosotros nos quejamos ahora de que el periodismo está muy dependiente de los poderes económicos y políticos, pero también es muy negativo que los medios de comunicación dependan de un lector militante que no acepta nada más que la verdad que ellos quieren escuchar.
El hecho de que tú crees una plataforma de suscripción llamando, digamos, a la militancia, oye, es que somos muy de izquierdas o somos muy de derechas y vamos a defender mucho tus ideas, tu partido político y demás, ¿no? Imagínate que creas una base estable. Claro, tú estás ya muy condicionado, porque en el momento en que empieces a publicar cosas que van en contra de esa ideología, de ese partido, se te van a dar de baja. Y eso yo creo que es un modelo muy esclavo para el periodismo. Y yo recomendaría no hacerlo porque me parece que es beneficioso solo a corto plazo, ¿no? Y creo que hay más beneficio en ofrecer un periodismo que la gente paga por su calidad, por su independencia, por su valentía, por su servicio público, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Un lector, un ciudadano, una audiencia que realmente nos pague, nos ayude, nos lea, porque reconoce el valor de nuestro periodismo, no porque sea sesgado ideológicamente o favorable más a un partido que a otro. En relación al Congreso de Periodismos Emergentes, usted comentó que en otros países se ven a los medios españoles con cierto escepticismo. ¿Cómo valora esa situación? Bueno, hay estudios que dicen que España tiene unos medios de comunicación que ofrecen la menor confianza a los ciudadanos, ¿no? Precisamente por esto que hemos estado hablando, ¿no? De cómo se busca la militancia, la trinchera, etcétera, ¿no? Si los comparas con lo que hay fuera, en todos los países hay problemas de independencia, gobiernos que presionan, etcétera. Pero la prensa llamada de calidad, cuando uno se va a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a los países nórdicos, tiene muchísimo más rigor, mucho más calidad, procesos de edición, de verificación. Y aquí, en cambio, nos encontramos que medios tradicionales están cada vez con menos periodistas por los recortes y demás, y están cada vez bajando más la guardia en la ética, en el rigor y en la credibilidad. Y eso yo creo que es una cosa que o rectificamos o vamos a dejar al público sin ninguna opción. Es decir, van a tener los medios de bulos y unos medios tradicionales muy débiles que tampoco están informando como deberían, ¿no? Ahí es donde yo pido siempre que haya una regeneración, igual que se la pedimos a los políticos, ¿no? Estamos todo el día diciendo, oye, estos políticos tienen que regenerarse, tienen que cambiar, ¿no? Yo creo que ya que lo hacemos y se lo pedimos a otros, estaría bien que lo hiciéramos con nosotros mismos primero para dar un buen ejemplo. Como hemos comentado en la presentación, usted es columnista en The New York Times y algunos de sus artículos han generado impacto en España al abordar la gestión de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué cree que ha sido? Quizá porque usted aportaba una visión más independiente. Bueno, la ventaja de escribir para el New York Times y para un periódico extranjero es que no tienes en cuenta, ¿no?, las diferentes afinidades locales, ¿no? o lo que pensará un partido u otro, los que pensarán los de derechas, izquierdas o el centro. Te da una libertad y te da una distancia para hablar de tu país de una manera, yo creo, muy independiente, ¿no? Yo creo que durante la pandemia nos hemos encontrado con medios que en vez de servir al público y poner el interés de la sanidad como primera prioridad, han hecho todo esto que estamos denunciando. Es decir, se han arrimado a un partido, han defendido a la gestión, por ejemplo, en Madrid, de Pedro Sánchez o Isabel Ayuso, simplemente por ser ellos. No porque se haya analizado con datos cuál ha sido su gestión. Yo lo que he intentado en mis artículos es separarme de la ideología y del partidismo y hacer un retrato de lo que yo creo que es un problema que va más allá de un partido u otro, y es la mediocridad generalizada dentro de nuestra clase política. Y ahí no he hecho tanta distinción a lo mejor como otros medios locales, ¿no? Los grandes periódicos nacionales que se han claramente posicionado a favor de uno u otro en la gestión, ¿no? Yo creo que no es el problema de un partido u otro, sino
de un sistema que no está premiando ni llevando a los mejores a puestos de responsabilidad. Parece que en España somos campeones en hacerlo mal todo en relación con la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué cree que ha sido así? ¿Qué responsabilidad tienen el gobierno y los medios de comunicación en el modo en que se ha tratado la información? Yo creo que ha quedado claro que España es un país ideológicamente enfermo. ¿A qué me refiero con esto? A que todo está contaminado por la ideología, a que todas las decisiones están basadas en función de derechas, izquierdas, la crispación, etcétera. Y eso está trasladado a los políticos, está trasladado a los medios, está traspasado a los jueces, donde se habla de conservadores y progresistas, está trasladado a toda la sociedad, incluso a la audiencia, que exige que su periódico critique mucho al rival, ¿no? Pero claro, una situación sanitaria como esta era una grandísima oportunidad para los medios, por ejemplo, para haber demostrado que su interés estaba primero en el público y después en todo lo demás. Y ahí muy pocos han conseguido cumplir con esa premisa esencial del periodismo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que lastran la gestión en España de la pandemia, pero también impiden llegar a acuerdos en educación, impiden cambiar el modelo económico, impiden tomar grandes decisiones, es la politización de todo, ¿no? La ideología imponiéndose a la gestión. ¿Qué ha hecho bien, por ejemplo, Alemania? Pues aparcar todo eso para centrarse exclusivamente en la gestión. ¿Qué medidas científicas de control sanitario hay que tomar para controlar la pandemia? Y eso debería ser la única prioridad en una situación como esta. Pero nosotros siempre acabamos yéndonos a la pelea política con un desgaste tremendo, ¿no? Tanto de los políticos como de la prensa. Y sobre todo, yo creo en una cosa que es clave, es generando mucha desconfianza en la gente, que termina no creyéndose ni las medidas sanitarias, no creyéndose las políticas, no creyéndose y no haciendo caso a las recomendaciones, porque al final pierden la confianza y no creen ni en lo que dicen los medios ni en lo que dicen los políticos. ¿Y cuál es su opinión sobre la forma en que la Moncloa llevó a cabo las ruedas de prensa al principio de la pandemia? Impropia de un país democrático, ¿no? Yo creo que el gobierno ha sido muy poco transparente en toda la pandemia y un gran ejemplo fue que durante semanas, en medio de una crisis gravísima con cientos de muertos al día y la gente nerviosa, comprensiblemente, que cuando el presidente del gobierno salía a dar una rueda de prensa, estas preguntas fueran filtradas por su secretario de comunicación. Es que eso solo se hace en repúblicas bananeras, en dictaduras, ¿no? Es absurdo. Solo cuando los medios se plantaron y boicotearon esas ruedas de prensa hubo un cambio. Y eso es un poco triste, ¿no? Que haya que llegar a ese punto para tener algo tan normal como es una rueda de prensa con libertad para preguntar lo que cada uno quiera. Pero en general ha pasado lo mismo con los datos, que han permanecido confusos, ocultos, con retraso. La información que se da a los ciudadanos no es profesional y al final vuelvo a lo mismo. La gente pues termina diciendo voy a hacer lo que me dé la gana porque no me creo nada de lo que me dicen, ¿no? Hay una falta de consistencia en la información y de transparencia que perjudica mucho la comunicación entre unos y otros, ¿no? ¿Cree usted que el modelo actual de relación entre poder y medios de comunicación habría permitido la transición política que hubo en España? Bueno, la transición se produjo cuando fue un salto de una prensa absolutamente dictatorial y controlada por el régimen a otra mucho más libre. Yo sí creo que en el caso de la prensa y del periodismo español, incluso con los defectos que tiene, a día de hoy seguirían defendiendo la libertad, la democracia, las instituciones, ¿no? Lo que me preocupa es que cada vez hay una visión más sesgada en cuanto a
la percepción que tenemos de cómo defienden nuestros políticos la democracia. Y acusamos de totalitarios y de dictadores a los rivales y perdonamos los abusos a nuestros políticos del partido que apoyamos, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Yo creo que tiene que haber una visión global de lo que es la democracia y las instituciones y el país que va más allá de los partidos y que tiene que ser defendida por la prensa, porque al final la prensa no deja de ser el guardián del sistema democrático. Yo creo que esa es nuestra función. Vigilar al poder y denunciar sus abusos es una de las claves del periodismo. Y eso se tiene que hacer esté quien esté en el gobierno. Y ahí es donde yo creo que nos faltan más medios independientes que hagan eso, ¿no? Que tengan esa visión no partidista de la defensa del sistema democrático. Bueno, y en este caso, centrándonos en ese antecedente tan cercano como es la prensa durante la dictadura franquista, donde la censura, todos sabemos que jugó un papel importante, donde también solo un periódico, como es el caso, consiguió burlar ese sistema censor. Teniendo en cuenta ese antecedente, repito, cercano, ¿qué está ocurriendo ahora para que los medios hayan adoptado, mejor dicho, esta relación con el poder? Bueno, hay mucho que hablar aquí, porque claro, es que realmente la relación entre el poder y la prensa que viene del franquismo nunca se rompió del todo. Ese es el primer problema. Es decir, la política hizo una transición, pero la prensa no acabó de hacer la transición del todo. Muchos de los que dirigieron esos medios, por ejemplo, el primer director del País, Cebrián, había sido jefe de informativos de Televisión Española con Franco. Es decir, quienes crearon los nuevos medios en los años 70 venían de la etapa franquista. Y yo creo que su cultura democrática y su entendimiento de lo que es la libertad de prensa en una democracia moderna tenía ciertas debilidades, ¿no? Y yo creo que contribuyeron, ¿no? Los Cebrián, Ansón y demás contribuyeron a que esa nueva primavera mediática partiera con defectos que se han mantenido luego. A la vez promovieron mucho la relación con el poder económico. Se creó una dependencia muy fuerte, ¿no? De las grandes empresas del IBEX y esos medios. El intercambio de favores que describo en mi libro, ¿no? El director, ¿no? Yo lo llamo los acuerdos. Y eso, desgraciadamente, pues se extendió a lo largo de todos estos años y todavía no se ha roto. Sigue habiendo mucha dependencia tanto de los partidos políticos como del poder económico. Y bueno, lo que yo he pedido tanto en el libro como en las charlas y algo que no dejo de insistir que es necesario es romper los lazos con el sistema. La prensa solo puede hacer su trabajo si está fuera del sistema, no siendo parte del sistema ni beneficiándose de ese sistema. Y ahí es donde la esperanza está en crear modelos de suscripción lo suficientemente fuertes para que se pueda romper esa cadena que nos une a los poderes y a los intereses de este país. Y en ese caso, con eso que cuenta, ¿cree que si no hubiese una vinculación tan directa en esos primeros años, la concepción del periodismo, incluso la estructuración de los medios de comunicación sería hoy distinta? Bueno, era difícil, porque igual que la política le costó unos años adaptarse, pues al periodismo también le costó adaptarse. Pero sí es verdad que España vivió unos años de libertad de prensa muy importantes después de la muerte de Franco. Hay gente que ejercía el periodismo en esa época y dice, no, es que había casi más libertad que ahora, ¿no? Bueno, yo no lo sé porque, aunque soy viejo, no soy tan viejo como para haberlo vivido, ¿no? Pero sí es verdad que lo natural habría sido que hubiéramos evolucionado hacia medios cada vez más independientes, más fuertes, más creíbles, con más rigor. ¿Qué pasó en el camino? Pues muchas cosas. Y una que yo creo que perjudicó muchísimo ese proceso fue la crisis del 2008. Porque los medios pasaron, en el caso de los periódicos, de ganar mucho dinero, ser rentables y tener redacciones con 600, 700 periodistas, a una gravísima crisis que los puso en una posición de debilidad
que fue aprovechada por el poder político y económico para recuperar terreno, ganarnos terreno y someternos más de lo que habría sido deseable en una democracia, ¿no? Y ahí es donde ahora, claro, es que se dice pronto, pero es que hemos estado 13, 14 años en continua crisis del periodismo, ¿no? Entonces, hay que buscar esa salida, los modelos de suscripción, los podcasts, las plataformas de streaming, buscar nuevas maneras de ingresar dinero para intentar ir liberándose de esas ataduras. Pero claro, no ha sido fácil por la situación económica, que, como digo, ha situado a esos medios en una posición muy frágil. Y poniendo ahora el foco en el presente, con este nuevo procedimiento que el Gobierno está estudiando en cuanto a la desinformación, ¿cree que atenta contra la libertad de prensa? Yo creo que nunca, jamás, el Gobierno puede ser el juez de qué es desinformación y qué no es desinformación, porque ellos son una parte interesada y los gobiernos en todo el mundo intentan desinformar, intentan que la información sea favorable a ellos. Eso ocurre en dictaduras y en democracias. Entonces, ¿cómo puede ser que ese mismo gobierno se erija como el juez de la información? Yo creo que eso lo tenemos que hacer los propios periodistas a través de colegios profesionales, a través de códigos deontológicos, a través de comités de supervisión que vigilen nuestro propio trabajo, porque los periodistas hemos sido muy malos en autorregularnos, en hacer autocrítica y en apartar las manzanas podridas que tenemos en nuestra profesión. No solo no las hemos apartado, sino que las vemos en televisión y en tertulias teniendo un altavoz diario en las grandes cadenas de televisión, ¿no? Y muchas veces son los peores, los que menos éticamente ejercen su oficio, los que tienen más exposición. Es decir, no solo no hemos combatido el problema de la desinformación, sino que lo hemos promovido. Y eso tiene que acabar. Y no tiene que ser ningún gobierno el que lo haga. Tenemos que ser los propios periodistas los que señalemos a los compañeros que no cumplen las mínimas normas éticas. Porque si no lo hacemos, al final el desprestigio se extiende a toda la profesión. ¿Y tenemos los periodistas parte de que planes de desinformación como este se puedan incluso presentar, que de alguna manera el Ejecutivo se pueda inmiscuir en lo que son las labores del periodista por la situación actual de la prensa? Bueno, hay que tener en cuenta que cuanto más débil está la prensa, más depende, por ejemplo, de la publicidad institucional de los gobiernos y de ayudas. De hecho, los grandes medios de comunicación de este país con la pandemia, una de las primeras cosas que hicieron fue pedir ayuda al gobierno, ya sea en subvenciones, ya sea en... No estamos en una posición de fortaleza suficiente para contrarrestar los intentos de condicionar nuestro trabajo. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el periodismo no es como cualquier otra empresa. No es como un señor que fabrica lavadoras en una fábrica. Nosotros hacemos información. Independientemente de que seamos más o menos rentables, nuestros principios deben mantenerse y ser los mismos, porque es una función pública. Estés en el sector privado o en el público de los medios, tú lo que estás haciendo es distribuir una información que es clave para que la gente tome decisiones muy importantes. No podemos condicionar y decir, bueno, vamos a rebajar nuestro código ético, nuestras normas, porque como estamos pasándolo mal, necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos la ayuda de las empresas del IBEX. Eso no sirve para el periodismo. Si no quieres tener esa encrucijada moral de tener a veces que ir en contra de tus intereses económicos, entonces dedícate a hacer lavadoras, tostaderas, coches, cualquier otra cosa. Pero si te dedicas a hacer periodismo, aunque lo hagas con la intención de ser rentable, tienes una obligación hacia el público y hacia los ciudadanos. Y da igual que te vaya bien o mal. Esa obligación sigue siendo la misma. Y eso es una cosa muy importante que a veces se olvida en el periodismo español. Totalmente. Bueno, simplemente para concluir, nuestro medio está formado por estudiantes y también muchos de nuestros lectores lo son.
¿qué le diría a esos jóvenes estudiantes de periodismo y también de comunicación que ven como ahora mismo, en este momento, están desapareciendo medios y también se están produciendo despidos y la situación de la profesión no es la mejor? ¿Qué le diría? Bueno, pues que a la vez que se están destruyendo medios, se están construyendo nuevos y que a lo mejor el futuro de la mayoría de esos periodistas no va a ser un medio tradicional, el periódico de toda la vida o una radio de toda la vida o una cadena de televisión de las generalistas, pero que a la vez un ecosistema completamente nuevo, lleno de oportunidades, está emergiendo, con podcasts, con plataformas, con páginas webs, con nuevos medios digitales que están haciendo crecer sus redacciones y que tenéis que tener una visión abierta para intentar aprovechar las nuevas oportunidades que van a surgir. Y que tú tienes ejemplos como 5W, donde un grupo de amigos se juntan, hacen periodismo de calidad internacional y terminan teniendo 4.000 suscriptores y ya son rentables. Y que cuando alguien os diga que algo no es posible de hacer, yo creo que tenéis que daros la vuelta y no escuchar a quienes dicen que no es posible, que siempre es posible, con determinación, con vocación, con ganas de servir al ciudadano con el periodismo, se pueden crear muchos medios, ¿no? 4 o 5 de vosotros os podéis juntar y crear un medio dedicado a un nicho particular. Nadie lo impide, o sea, no hay los límites que había en otra época. ¿Hay precariedad? Sí hay precariedad, pero nadie os va a impedir poder hacer vuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que hay que quedarse con lo bueno de los tiempos. Es verdad que son tiempos difíciles, que hay precariedad, que se despide a gente en las redacciones, normalmente los medios más tradicionales, pero que un nuevo mundo está emergiendo y que ahí vais a encontrar posibilidades. Aquellos de vosotros que realmente sintáis pasión por el periodismo y lo persigáis con valores, principios, ética, yo creo que vais a tener oportunidades en el horizonte sin ningún lugar a dudas. Bueno, pues con ese consejo nos quedamos. Muchas gracias, David Jiménez, por acompañarnos hoy en Infactualidad. Gracias a vosotros. Adiós.